El tema de esta mañana, hermanos, es esperamos a Jesús caminando en esperanza. Esperamos a Jesús caminando en esperanza. Estamos estudiando Primera de Tesalonicenses y hemos aprendido muchas cosas. Y hemos aprendido cómo esperamos el día de la venida del Señor. Ese día nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe cuándo va a suceder. Pueda que ese día sea hoy, pueda que sea la próxima semana, pueda que sea en un mes, en un año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. No sabemos realmente. Pero mientras esperamos la venida de nuestro Señor, porque Él prometió que iba a hacer eso, tenemos que saber cómo vivimos la vida acá. Así que vamos a empezar, vamos a ver cómo afecta, cómo caminamos. Y esta mañana vamos a esperar a nuestro Jesús mientras Él viene caminando en esperanza. Esta pandemia nos ha afectado a todos en muchas formas, como usted ya se ha dado cuenta. Sin embargo, un efecto nuevo y alarmante está afligiendo a muchas personas. En todos los países del mundo donde la pandemia se ha manifestado, casos de depresión se están viendo más seguidos. Ahora muchos niños y adolescentes muestran estar deprimidos porque no están relacionándose los unos con los otros. Ellos no pueden ver sus amiguitos, ellos no pueden ver sus amigos de la escuela. También los adultos están siendo afectados porque no tienen ese tiempo de pasar tiempo con otras personas, sin mencionar que han perdido tal vez el trabajo y como resultado no tienen dinero para pagar sus rentas y no tienen dinero a veces para sus necesidades. La depresión es algo muy profundo y nos da un sentido de desfallecimiento. Nos sentimos que desfallamos, nos da desánimo y tristeza. A menudo la depresión está vinculada con un sentido de impotencia personal y una pérdida de propósito y entusiasmo por la vida. No le hallan sabor a la vida, no dan ganas de vivir, no hay propósito para vivir la vida. Y a través de la pandemia, estos casos de estos se está viendo más en la comunidad, parejo, hasta en los niños, como ya les mencioné. Puede que algunos de ustedes hayan experimentado tristeza en sus vidas, pero nunca han experimentado la depresión. O tal vez sí la han experimentado, pero nunca se dieron cuenta que estaban deprimidos. Pero ¿cómo se siente una persona deprimida? ¿Cómo sabe usted si realmente está deprimido? Le voy a leer un resumen de lo que encontré en un website que habla de estas cosas. Esto es lo que describe, da síntomas de cómo se siente una persona que está deprimida. La persona deprimida se puede sentir que no tiene placer ni alegría en la vida. Es posible que una persona con depresión no disfrute de las cosas que antes amaba y puede sentir que nadie puede hacerle feliz. Póngase a pensar. Estas personas sufren con problemas de enfoque también. Les cuesta concentrarse en actividades mundanas, en actividades de a diario. Se sienten desesperados todo el tiempo y han perdido la esperanza de poder sentirse mejor. La depresión es un círculo vicioso que entre más se deprimen, menos ellos pueden ver la luz, menos ellos pueden salir de esa oscuridad. Ellos también tienden a ver solo lo negativo en ellos. No ven nada positivo en la vida, no va a haber nada positivo en ellos. Se enfocan en lo negativo. Los niveles de energía son bajos o tal vez ni existen en estas personas. Algunas personas sienten que no pueden levantarse de la cama o se sienten agotadas todo el tiempo, incluso cuando duermen lo suficiente. Pueden sentir que están demasiado cansados para realizar tareas cotidianas sencillas. La depresión, hermanos, no es una condición nueva. Desde que la humanidad ha existido, la depresión ha sido parte de nuestro ser y la razón de esto es porque somos personas imperfectas que vivimos en un mundo de dolor y desesperación. Lo que veremos esta mañana es
que algunos creyentes en la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo de depresión. Y esto es bastante más común ahora por la pandemia en nuestras vidas. Así que si estos síntomas que he descrito, estas cosas que he hablado, si estas cosas le afectan a usted, o usted dice, oh sí, eso sí me ha pasado a mí, o estoy viviendo esto, este mensaje es para usted. Ahora, si usted no experimenta de nada de esto, también este mensaje es para usted, porque aquí vamos a aprender qué tiene que hacer usted por sus hermanos en Cristo, por sus familias que están tal vez pasando por depresión. Esta mañana aprenderemos qué es lo que Dios les dice que hagan a la primera carta de Pablo que él escribió. Ahí vamos a aprender, vamos a ver y vamos a leer todos juntos. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Así que si tienen sus Biblias, por favor, ábralas ahí y vamos a leer juntos. Y se puede poner de pie otra vez. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que duermen en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, aquí hay bastante. Vamos a mantenernos un poquito, no vamos a profundizar tanto, pero quiero que entendamos qué era lo que estaba pasando y espero que Dios le hable a usted en medio de estos. Muchos en la iglesia de Tesalónica se habían dedicado a vivir una vida carnal, como ya explicamos en otras prédicas. Se habían dedicado a la haraganería, no querían trabajar. Esto lo vimos en la prédica pasada. Y también estaban decepcionados, que lógicamente resulta en tristeza, o mejor dicho, en depresión. Y todo esto era porque no tenían esperanza. Ellos habían esperado el día del Señor cuando Jesús iba a regresar a esta tierra por segunda vez. Pero como no sucedió esto en la vida de ellos, se entristecieron. Y muchos llegaron a pensar que aún sus familiares que habían muerto no iban a resucitar. Ellos pensaban que ellos sabían cuándo iban a venir Jesucristo. La hora y el día nadie la saben. Pero se da cuenta usted cómo ese error de saber cuándo iba a venir o de pensar de que sabían, los había hecho carnales, los había hecho haraganes y ahora estaban decepcionados y estaban sin esperanza. Sin esperanza. En realidad ellos estaban deprimidos. Y Pablo les escribe acá, en 1 Tesalonicenses 4:18, en la última parte de lo que leímos, hay algo muy importante porque aquí nos dice el propósito por lo cual tenemos que aprender y saber estas cosas. 1 Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Algo muy interesante acá. Pablo les ordena de que los hermanos que estén bien, que no están deprimidos o que tal vez están deprimidos, puede ser cualquiera de los dos, que busquen a los hermanos deprimidos. Esto es algo difícil de hacer en la cuarentena, yo sé, pero tenemos que buscarlos. Si usted está bien, busque a un hermano deprimido y confórtale con estas palabras. Si usted es un hermano deprimido y que está batallando un poquito, usted levántese, usted salga y busque a otros hermanos deprimidos
y confórtelos también con estas palabras, porque aquí dice, confortados los unos a los otros. Confortados los unos a los otros con estas palabras. Entonces la pregunta lógica que usted tiene que hacer del texto es, ¿cuáles son estas palabras? ¿Cuáles son estas palabras con las que tenemos que confortarnos los unos con los otros? Y esto es lo que veremos en el primer versículo. Aquí empieza a hablar Pablo y a decirnos cuáles son estas palabras. Entonces vamos a empezar y vamos a ver primeramente el versículo 1 Tesalonicenses 4:13, que dice acá, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Aquí están las dos palabras que estamos hablando. Tenemos la palabra entristecer y tenemos la palabra que no tienen esperanza. Esta palabra entristecer quiere decir tristeza. Es traducida esta misma palabra en otras partes de la Biblia como dolor, como estresado, como descorazonado. Y todas estas palabras apuntan a la depresión, porque en esos tiempos no tenían la palabra depresión. Entonces, esta palabra era una palabra que agarraba todas esas cosas y explicaba cómo estaba la persona. Como ya les dije sobre la depresión, les di unos síntomas, pero ¿qué es la depresión? La depresión es un profundo sentido de desfallecimiento, un sentido de que ya no tienen fuerzas para vivir la vida. Desánimo y tristeza a menudo vinculado con un sentido de impotencia personal, que ya no tiene usted el poder de hacer nada. Y una pérdida de propósito. Ya usted no tiene propósito por el cual vivir la vida. Ni su esposo, ni sus hijos, ni su trabajo, si lo tiene o no lo tiene, todo se pierde. Y un entusiasmo por la vida. Ya la vida no le entusiasma en nada. No le alegra en nada. Muchos personajes bíblicos muestran y dan evidencia de tal comportamiento que se origina de muchas maneras, la depresión. ¿Por qué estaban deprimidos algunos de los hermanos de Tesalónica? Porque dice aquí que tenían un conocimiento erróneo. Si usted mira en el versículo 13 dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis. Quiere decir que ellos ignoraban algo, que ellos no sabían algo o pensaban que sabía, pero había un conocimiento erróneo. Ellos no tenían la verdad de Dios cuando se trataba de ciertas cosas. Quiero aclarar que cuando experimentamos eventos traumantes en nuestra vida, como la muerte de un ser querido, como un divorcio que ha durado muchos años, esto puede empezar la depresión en algunas personas. Pero cuando la persona no sabe la verdad, no podrá salir de la depresión ella sola. Esta persona necesita ayuda de afuera. Que sus hermanos y su familia y sus amigos los exhorten con la verdad de Dios. Entonces empecemos, dice aquí, pero no queremos, hermanos, que ignoréis. Los hermanos en Tesalónica no tenían conocimiento, no tenían la verdad, y por eso ellos estaban tristes y estaban deprimidos. Y vamos a ver qué era lo que ellos ignoraban, porque ese es el secreto de cómo salir de la depresión. Vivir una vida con conocimiento de la verdad es muy importante, porque el conocimiento de la verdad de Dios cambia todo para nosotros. Muchos de los problemas que usted se mete y que yo me meto, muchas de las cosas que nos pasan es porque no tenemos conocimiento y no tenemos la verdad de Dios en nosotros. Mire lo que dice en Oseas 4:6 acerca del conocimiento. ¿Qué tan importante es el conocimiento de Dios? No el conocimiento del mundo, aunque el conocimiento del mundo nos ayuda. Por eso estudiamos, por eso vamos a las escuelas, por eso vamos al colegio, a la universidad, para tener conocimiento, para que así nos vaya mejor. Aquí estamos hablando de un conocimiento más fundamental. No conocimiento de ciencia y del hombre, sino el conocimiento que solo Dios puede dar. Mire lo que dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo es destruido por la falta de conocimiento. Se lo voy a volver a leer. Mi pueblo es destruido por la falta de conocimiento.
Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí puede ver usted dónde está ese conocimiento. Sabemos que mi pueblo es destruido, el pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, pueden ser destruidos por la falta del conocimiento. ¿Y dónde se encuentra ese conocimiento? Y aquí dice, como has olvidado la ley de tu Dios. Estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene conocimiento y cuando no entendemos ese conocimiento, cuando no lo sabemos y no lo escudriñamos, eso nos puede destruir a nosotros. Entonces, y dice aquí, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Esto nos habla aquí de que los que tenían que estar tristes y deprimidos eran los demás. Aquí dice, porque no os entristezcáis como lo hacen los demás. ¿Quiénes son los demás? Estas son personas que no son creyentes. Estas son personas que es natural que ellos se depriman porque no tienen ese conocimiento, no conocen. Y vamos a hablar cuál es ese conocimiento. No se me desespere. Pero aquí Pablo les está diciendo, ustedes son en Cristo y ustedes no tienen que saber, no ignoren este conocimiento. Porque si no, ustedes van a vivir y dice aquí, como los que no tienen esperanza. Las personas del mundo, los que no conocen a Dios. Pero ellos eran creyentes, pero vivían aún como el mundo. A ellos les hacía falta tener ese conocimiento. La primera pregunta que vamos a hacer esta mañana es, ¿por qué el creyente tiene que caminar en esperanza? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tenemos que caminar en esperanza? Le voy a dar la respuesta inmediatamente, porque está aquí en el texto. La esperanza, tenemos que caminar en esperanza, porque la esperanza es el remedio para la depresión, para la tristeza profunda, para cualquier cosa de esas, en esa categoría que usted está sufriendo. Ahora la pregunta que usted tiene que hacer del texto es, ¿cómo caminamos en esperanza? Muy bien, vamos a ver entonces aquí, vamos a ver tres cosas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aprender esta mañana cómo caminar en esperanza. Recuerde, aunque usted su vida esté bien y no tenga necesidad por ahora, tal vez en el futuro va a pasar un tiempo muy difícil en que usted va a estar tentado a deprimirse. Este es buen conocimiento. Y si usted no está ahí ahorita, no está deprimido, todo está bien, aprenda esto, porque usted puede consolar a su hermano, a su hermana que esté pasando esto, que esté sufriendo de depresión. Vamos a aprender tres cosas. Primero, caminamos en esperanza cuando nos confortamos en su muerte, en la muerte de Cristo. Segundo, caminamos en esperanza cuando nos confortamos en su resurrección. Yo sé que ahorita tal vez usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver eso? Lo vamos a explicar. Yo espero que usted pueda ver y que Dios le muestre lo que aquí las Escrituras están diciendo. Y tercero, caminamos en esperanza cuando nos confortamos en su regreso, en la venida de Cristo. Entonces, el primer punto esta mañana es el siguiente. Caminamos en esperanza cuando nos confortamos, buscamos estar confortados, nos refugiamos en su muerte, nos confortamos en su muerte. Vamos a ver al pasado para no solo ver lo que Jesús ya hizo, pero también para poner nuestra esperanza en un evento en el pasado que Él hizo para nosotros. Mire lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que duermen en Jesús. ¿En qué ponemos nuestra esperanza? Aquí dice, si creemos que murió, la ponemos en su muerte. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Qué logró su muerte para nosotros? Esto es muy importante que usted entienda, que ponemos nuestra esperanza en la muerte de Jesús. Yo sé que usted ahorita
esa categoría tal vez no la tiene formada, o si tiene algo va a ser algo como, bueno, sí, yo sé que Jesús murió y murió en la cruz, pero ¿qué significa eso para mí? Es como que yo sé que un niño murió ayer, pero ¿cómo me da eso esperanza? Al contrario, tal vez la muerte de una persona me desanima, pero ¿cómo es que la muerte de Cristo me consola? ¿Cómo es que esas palabras que está hablando Pablo tienen el poder de consolarnos? Muy interesante, ¿verdad? Entonces, el primer punto, el subpunto del primer punto es que Jesús hizo algo por nosotros. Él logró algo que nadie ha podido hacer. Y eso es lo que nos da esperanza y eso nos consuela. Jesús nos dio victoria sobre la muerte. Eso es lo que logró su muerte. Nos dio victoria sobre la muerte que nos amenaza a nosotros. Dice aquí, porque si creemos, pues tenemos que regresar un poquito en el texto. Si creemos, la condición para tener esperanza es creer. Esta palabra creer en el idioma original quiere decir tener fe. Si usted tiene fe, si usted cree en la muerte de Jesús, tenemos que aceptar la realidad de Dios, la verdad de Dios con fe. Entonces quiero explicarles esto. Lo que estamos hablando aquí es que su fe tiene que estar en la muerte de Jesús. Pero Pablo no está diciendo que Él murió. Eso ya sabemos. Personas intelectuales que enseñan en nuestras universidades que no les importa nada de Dios, que no les importa nada de Cristo, ellos creen que Jesús murió. Como cualquier persona muere. Pero ellos no pueden ser transformados porque ellos no entienden lo que logró la muerte de Cristo para nosotros. ¿Qué fue lo que logró? Nos dio victoria sobre la muerte. Aquí dice, porque si creemos que Jesús murió. Cuando aquí dice que Jesús murió, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué hace tan especial la muerte de Jesús? ¿Por qué la muerte de Jesús es muy especial y distinta a las otras muertes de cualquier humano que haya existido desde el principio del mundo? ¿Por qué es esta muerte tan especial? ¿Qué hace esto tan importante para mí? ¿Qué es lo que tenemos que creer de su muerte? No solo que Él murió. Satanás sabe que Él murió y fue crucificado. Él tuvo que ver con eso. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué logró? ¿Qué es lo que tenemos que creer de su muerte? Para ver y entender eso, hermanos, tenemos que ver el versículo de Pablo en 1 Corintios 15, del 55 al 57. Ahí lo vamos a poner abajo en la pantalla y aquí podemos ver y entender un poquito más qué es eso. Dice aquí Pablo, y Pablo hace una pregunta y él está hablando de estas cosas. Esto es en el contexto de la venida del Señor. Pablo está hablando de esto y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? La muerte había y sigue matando a las personas eternamente. Hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Una persona que muere sin Cristo, que no muere en Cristo, que no pone su fe en Cristo, es una persona que no solo va a morir físicamente, sino que también va a morir espiritualmente. Los que estamos en Cristo solo vamos a experimentar una de esa muerte, la otra no, porque no se aplica a nosotros. Esa muerte, ¿de dónde va a terminar usted? ¿De dónde voy a terminar yo eternamente? Eso es lo que está hablando aquí. Y por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, dónde está tu victoria? Hasta entonces la muerte había tenido victoria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa victoria se logró en la cruz, hermanos. Aquí podemos ver dos cosas que la muerte de Cristo logró para nosotros. Nos dio la victoria sobre la muerte. Cuando nosotros creemos y ponemos nuestra fe, nuestra confianza, que Jesucristo vino y murió por nosotros, y creemos su mensaje del Evangelio,
nosotros sabemos que la segunda muerte no se aplica a nosotros. Eso significa para nosotros que nos vamos a ir al cielo, a vivir eternamente con Él. Pero la persona que no cree que Jesucristo vino y dio su vida para que usted pudiera ir al cielo y rechaza eso, esa persona no se va a ir al cielo, se va a ir al infierno eterno. Esas son palabras de Jesús. Entonces nos dio victoria sobre la muerte y también nos dio victoria sobre otro enemigo, la esclavitud del pecado. Todos los humanos hemos nacido bajo pecado. Todos los problemas que hay en el mundo es a causa del pecado que otras personas cometen contra mí y del pecado que yo cometo contra otras personas. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, porque todos hemos pecado, estamos destituidos, estamos alejados, no podemos entrar a la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Por eso alguien tenía que venir, alguien tenía que morir mi muerte para yo poder irme con Dios. Y esto fue lo que hizo Cristo. Como creyentes, nosotros los creyentes no vamos a morir la segunda muerte, nos vamos al cielo y vamos a vivir eternamente con nuestro Dios. Eso, hermanos, esa verdad levanta a cualquier persona que está deprimida. Porque no importa qué depresión está pasando usted aquí, la Biblia dice que aquí estamos de pasadita. Estamos pasando en este mundo de dolor. La vida es corta. Este mundo no tiene sentido realmente si no hay vida eterna. Imagínense, si no hay vida eterna y no existe nada, digamos, muchas personas creen eso, que uno se muere y ya no existe nada. Yo estaría deprimido. ¿Cuál es el propósito de nacer? Comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, día tras día. Y después me muero y ya no pasa nada. Eso es lo que dice el mundo. Tendría una vida deprimida. Porque dentro de nosotros, los que creemos, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dice, nosotros sabemos muy bien que hemos sido creados para algo más. Que hemos sido creados para una vida eterna. La tristeza, la depresión, solo pueden ser conquistadas con un poder más grande que nosotros. El poder de resucitar a un muerto es el poder de Dios. Si creemos eso, entonces solo ese poder puede remover la tristeza, puede remover la depresión de usted. La solución a la depresión, a la tristeza, está afuera de nosotros. Si la solución estuviera en nosotros, entonces nosotros solos pudiéramos ser libres, pero no podemos. Si usted quiere ser libre de la tristeza o depresión, ponga su fe en Jesús. Vea y crea que Dios dio al ser más querido por Él. Dios no amaba a nadie más que a su Hijo. Y Él dio su Hijo en la cruz, a su propio Hijo, para que nosotros pudiéramos tener victoria sobre la muerte y poder vivir con Él en el futuro una vida eterna. Y para que nosotros hoy en día tengamos poder sobre el pecado. Que el pecado ya no nos domine más. Eso también logró la muerte de Cristo. Estas dos cosas, hermanos, es muy poderoso. Esta cosa nos empieza a cambiar cómo miramos la vida. ¿Van a haber problemas? Claro que van a haber problemas. ¿Va a haber sufrimiento? Claro que va a haber sufrimiento, pero no va a haber depresión. Y si hay, no va a durar mucha. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos el conocimiento de que el poder, el mismo poder que levantó a Cristo, es el mismo poder que está en nosotros. ¿Qué más logró la muerte? La muerte de Cristo para nosotros? Jesús pagó por nuestros pecados. El pecado también es una fuente de depresión y tristeza. Cuando otras personas nos hieren, eso nos daña y nos causa mucho dolor. Y la razón por la cual ellos lo hacen es porque también hay pecado en ellos. Jesús con su muerte logró pagar por los pecados de todos aquellos que creen en Él. Lo lindo, hermanos, cuando uno es creyente y estas personas vienen y nos hieren, ¿sabe qué pasa? Nos va a dar dolor al principio,
Pero ahora Jesús nos ha dado el poder de perdonar pecados de otras personas. Y cuando nosotros perdonamos los pecados de otras personas que han cometido con nosotros, nosotros somos libres. Ese peso se nos quita de encima. Pero una persona que no es creyente y no ha puesto su fe en Cristo Jesús, no puede hacer eso. Solo los creyentes, a los cristianos, Jesús nos ha dado el poder de perdonar los pecados de otros para nosotros. Esto no quiere decir, hermanos, que yo tengo el poder de perdonar sus pecados y usted se vaya al cielo. No, esos pecados para ir al cielo, solo Cristo los puede perdonar. Él es el único camino. Yo lo único que puedo hacer es perdonar a mis hermanos, a mi familia, a los que viven conmigo, a cualquier persona que me ha ofendido. Y cuando yo perdono, esa ofensa se va. Y ya no hay nada que me pueda deprimir. Porque muchas veces los pecados que no son perdonados, ahí van creciendo. Y el odio incrementa. Y la tristeza incrementa. Hasta que llega un punto que nos deprime. Pero la única forma que usted puede ser libre es dándose cuenta que Cristo nos dio el poder de perdonar pecados. Jesús con su muerte logró pagar por los pecados de todos aquellos que creen en Él. Cuando usted pone su fe en Jesús, su mirada en Jesús y cree, es como cuando usted se sube a un avión por primera vez. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado a esto? Tal vez por muchos años usted nunca había volado, pero tuvo la oportunidad de subirse a un avión. Es bonito, es interesante, ¿qué va a pasar? Pero le voy a decir otra cosa, y usted sabe de lo que estoy hablando, los que ustedes han volado. Da miedo acercarse a una gran nave espacial que puede volar en el aire, que es enorme y se ve pesada. Y hay 2 motores, o tal vez 4, ¿no? Pero ahora usan nada más 2. Y es enorme. ¿Y cómo eso es que flota en el aire? Da miedo. Pero usted mira que otras personas van subiendo y van tranquilos y no están estresados. Y esas personas tienen esperanza. Han puesto su esperanza. Tuvieron la primera vez la oportunidad de poner su esperanza, no solo en el avión, en los motores, pero también en el piloto. Y usted tiene que tomar esa decisión por primera vez. Viene usted, ve que otras personas se suben en el avión, usted se sube. Y es algo incómodo y se acelera y se va subiendo y todo eso. Pero cuando usted llega al país donde va, o a la ciudad o al estado donde va, usted se da cuenta de que sí funcionó. Algo así es con poner nuestra fe en Cristo. Al principio nos es difícil entender por qué ese avión flota en el aire. Pero hay leyes de física que ese avión sigue para poder volar. De la misma forma, cuando Cristo pagó por usted y por mí, hay leyes espirituales que Jesucristo cumplió. Es más, cumplió todas las leyes espirituales que usted y yo no podíamos para poder tener vida eterna. Y eso es lo que libera nuestra mente de la depresión. Eso nos da esperanza, porque sabemos que hemos sido, que el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros y que la muerte de Jesucristo mató a la muerte que nos iba a matar a nosotros la segunda vez. Hermanos, el segundo punto es caminamos en esperanza cuando nos confortamos en su resurrección. Otra cosa que Jesús hizo en el pasado por nosotros es que Él resucitó. Pero ¿cómo es que el saber que Jesús resucitó nos conforta y nos ayuda a caminar con esperanza? Otra pregunta, ¿verdad? Primero, porque no miramos personas muertas que resucitan. Esto pasó pocas veces en la Biblia, ¿no? Antes de Cristo hubieron resurrecciones, pero esta fue la más importante, porque esta tiene un significado muy grande para nosotros. ¿Cómo es que el saber que Jesús resucitó nos conforta o nos debería dar confortamiento y nos ayuda a caminar en esperanza y no en depresión? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió, y ya explicamos eso, y resucitó, eso es lo que vamos a explicar, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Quiero explicarles un rato ahorita quiénes son los que durmieron en Jesús. Los que durmieron en Jesús son los que murieron en Jesús. Y Pablo aquí
astutamente no dice los que murieron en Jesús, dice los que durmieron. ¿Saben por qué? Porque alguien que está dormido, usted lo puede despertar. Alguien que ha muerto en Cristo, usted lo puede resucitar. Bueno, no usted, Dios lo puede resucitar. Entonces aquí se está refiriendo que murieron la muerte física en Jesús, pero la muerte espiritual no los toca a ellos. Ellos están durmiendo ahorita. Y que un día Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces aquí tenemos que Jesús, oiga muy bien, prometió que nosotros también resucitaremos. Jesús nos prometió eso. Esta fue la promesa que Jesús hizo a todos los que pusieran su fe en Él. Mire lo que dice Juan 11, 25 al 27. Va a ver usted ahí, y yo le pido a Dios que le muestre esta verdad y que usted la pueda ver y que usted la pueda entender. Mire lo que dice Juan 11, 25 al 27. Jesús le dijo a la persona, a esta mujer: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús a la mujer. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Aquí, hermanos, espero que Dios le abra sus ojos. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús le estaba diciendo que Dios, a Marta, a la esposa, la hermana de, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Que resucitó Jesús, que era muy amigo de Jesús. Lo resucitó él y Lázaro. Ya se me había olvidado. Le dice esto a la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Pero no para todos, solo para lo que el que cree en mí, dice aquí. Aunque muera, no está hablando de la primera muerte, está hablando de la segunda muerte. Por eso dice: aunque muera. Lázaro estaba muerto, físicamente estaba muerto. Esa muerte todos la tenemos seguro. Por eso es que usted mira que todos morimos. El que cree en mí, aunque muera la primera muerte, vivirá la segunda muerte. No va a morir para la segunda, va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí, que está vivo, dice aquí que no morirá jamás. Va a morir físicamente, pero eternamente no va a morir. Y aquí la pregunta es esto. Jesús le dice a Marta: ¿crees esto? Y esta es la misma pregunta que le hace a todas las personas que están deprimidas esta mañana. O si usted, si quiere ir a consolar con estas palabras a una persona, usted puede compartir este versículo. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que Cristo es la resurrección y la vida? La vida que tienes ahorita no tiene sabor, no sirve de nada. Estás deprimida, estás deprimido. No quieres salir de tu cama. Hasta la comida, lo que te daba placer, ya no te da placer. Salir afuera al día del campo no te da placer. No te da placer nada porque no tienes vida, aunque estás viva. Y Jesucristo hizo esta pregunta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Marta le dijo: sí, Señor. Hermanos, ¿cómo probó Jesús que Él es la resurrección y la vida? Cuando Él dijo esto, Él estaba vivo. Le dijo: Marta, Marta, el que estaba muerto era Lázaro. Le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo comprobó Cristo que Él sí es la resurrección y Él sí es la vida? No solo cuando levantó a Lázaro, porque Elías también levantó a una persona muerta. Pero Elías no era la resurrección y la vida. ¿Sabe dónde lo comprobó? Cuando Él murió, fue crucificado, fue enterrado y al tercer día Él resucitó. Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Ahí eso, hermanos, cambia todo para nosotros y en eso podemos poner nuestra esperanza. Resucitar a un muerto físicamente es uno de los actos donde Dios muestra su gran poder sobre todo lo que es humano.
Si Dios puede resucitar muertos físicamente, ¿cree usted que Él puede sacarle de su depresión? ¿Crees esto? Lo más amenazante para el humano es una muerte eterna. No es una depresión, es una muerte eterna. La depresión es así. La depresión es por un tiempo, por un rato, por esta vida tal vez. Pero la muerte eterna, ir a vivir en el infierno eternamente, sufriendo y separado de Dios, eso va a durar por el resto de la eternidad. Eso es más grande. Y eso es exactamente lo que logró Jesucristo con su muerte y su resurrección. Con su muerte y su resurrección, Él nos sacó de ahí y nos dio vida y nos sacó del poder del pecado. Y eso es lo que Dios le ofrece a usted si usted está pasando esto. Jesús ya nos dio la victoria con su muerte. Imagínense qué tan fácil es para Dios sacarle de esa depresión. Pero usted tiene que creer primero. Si usted no cree, si usted no pone su fe en Él, no va a pasar nada. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Esos son los que creyeron en Él, que pusieron su fe en Él. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, dice aquí, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué tenemos una esperanza viva, hermanos? ¿Por qué nuestra esperanza no está muerta? ¿Sabe usted que al creyente, que somos nosotros, de nuestra denominación más que todo evangélica, que venimos de los protestantes, se ha dado cuenta usted que la cruz de Cristo está vacía? Usted no va a ver en ninguna iglesia cristiana, protestante, evangélica, usted no va a ver a un Cristo todavía en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Cristo está vivo. Nuestra esperanza está viva. Por eso la cruz está vacía. Él resucitó. No creemos en un Jesucristo muerto. Creemos en un Jesucristo vivo. Y cuando nosotros miramos a través de la historia y leemos estas palabras que nos cuentan los apóstoles y en la palabra de Dios, y ellos nos cuentan que lo vieron, que lo tocaron y escucharon la voz de Cristo resucitado, eso nos llena de esperanza. ¿Sabe por qué? Me llena a mí de esperanza, porque yo sé que voy a morir físicamente, pero cuando lo veo a Él, que Él resucitó, yo sé que también un día de estos yo voy a resucitar. Yo sé que esta vida aquí estoy pasando, sufrimiento, venga lo que venga, gloria a Dios. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Y esto debe ser el estilo de vida del creyente. Estamos de pasadita. Y cuando moremos no tenemos miedo a la muerte. Yo tendría miedo a la muerte si yo no sé que voy a resucitar. ¿Cómo me prueba a mí Cristo? ¿Cómo me prueba a mí Dios que yo voy a resucitar en el futuro? Porque Cristo resucitó. Él es nuestra prueba. Él es nuestra garantía. Y Él murió con todos los pecados. No solo los míos, todos los pecados de miles y millones de personas que pusieron su fe en Él. Y la muerte no lo pudo detener, porque Él era justo, era perfecto y pagó por nuestros pecados. Entonces, esa es la esperanza viva que tenemos. Tenemos una esperanza viva, no una esperanza muerte, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Jesús nos prometió que los muertos resucitarían primero. Dice aquí en primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos, no pereceremos, no seremos primeros a los que durmieron. Pablo aquí nos exhorta a creer, porque las palabras que él está compartiendo vienen del mismo Jesús. Mire lo que dice aquí, por lo cual os decimos estas palabras del Señor. Estas palabras fueron dadas por Jesucristo a Pablo.
Pero pastor, pero Pablo no era uno de los 12 discípulos. No, pero él pasó 3 días en el desierto siendo discipulado personalmente por Cristo. Y la misma enseñanza que le dio a Pablo posiblemente le dio a los otros discípulos. Pablo nos está diciendo aquí directamente que estas son las promesas de Jesús para nosotros, que estas son las palabras que nosotros los que estamos vivos. Pablo se incluye ahí, que diciendo que él está vivo ahorita. Él pensaba también que la venida de Dios iba a ser cuando él estaba vivo, pero ya cuando estaba más viejito, cuando él se dio cuenta que el Espíritu Santo le dijo que iba a ir y que iba a morir y que iba a ser en Roma y que ahí iba a empezar lo de su muerte, él se dio cuenta que la venida del Señor iba a venir después de que él muriera. Y aquí dice que no precederemos a los que durmieron, a los que están en Cristo, a los que están físicamente muertos. Dice aquí, Pablo nos dice que los muertos en Cristo serán los primeros en despertar para el creyente. La muerte es solo como estar dormido, como ya les dije. Por eso no tenemos miedo de la muerte, porque sabemos que al morir en el mismo instante despertaremos a la vida eterna de un sueño feo llamado aquí vida en este mundo. Cuando usted viene y usted se va a acostar en la noche, todo lo que ha sufrido durante el día, todo lo malo que le ha pasado, usted viene y se acuesta y usted descansa por un momento. Y usted despierta otra vez. Y otra vez despierta a eso feo del mundo, a eso que usted no puede ver nada positivo, ni en el mundo ni en usted, porque eso es lo que hace la depresión. Pero cuando uno está en Cristo y uno pone su fe en Cristo, uno se acuesta tranquilo y se levanta tranquilo. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero sabemos que no estamos solos. Sabemos que Dios nos ha prometido cosas y sabemos que Dios nos ha dado garantías de las que hemos hablado. Que cuando nosotros, aun en que muramos, vamos a tener vida para siempre con Él. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16, ya vamos a terminar. Dice aquí, pues el Señor mismo, dice, Él mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquí tenemos la confirmación, ¿no? Los muertos. Aquí aclara que los muertos son los que estaban dormidos en Cristo, se levantarán primero. Está clarificando eso por si no lo habían entendido. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. El Señor aquí es Jesucristo. Jesús es el Señor de la tierra. Y Él dijo que regresaría un día a pedir cuentas. Y ese día es el día del Señor. El cielo es un lugar donde no hay tiempo. De ahí de donde viene Jesús. Por lo tanto, Jesús viene de afuera, de un lugar donde no hay historia. Y viene aquí a este lugar llamado tierra a ponerle fin a la historia de este mundo. Jesús viene a parar el tiempo y así juzgar este mundo y a parar la historia. Cuando Jesús regrese, Él vendrá con 2 voces de gritos, dice aquí. Estas voces es una voz que empieza con Jesús, después es repetida por un ángel y finalmente se da la acción. Aquí dice que viene con voz de mando. Jesús da, cuando viene Él, tiene que visualizar esto, cuando Jesús viene bajando del cielo, dice que va a dar un comando, va a dar una orden y Él va a hablar. No sabemos qué es lo que va a decir. Posiblemente va a decir, toquen la trompeta. Y dice con voz de arcángel, y va a estar un arcángel, no sabemos quién va a ser el arcángel, y va a decir, el arcángel va a repetir lo mismo, toquen la trompeta. Esa es la segunda voz. Y después resulta, y ahí va a estar la trompeta de Dios, y va a sonar. Y finalmente escucharemos la voz de la trompeta. Pero ¿qué significa la voz de la trompeta para los que están en la tierra? Significa día de juicio. Significa día de juicio. Joel 2:12 dice, tocad la trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. El saber que estamos
a los que estamos en Cristo, esto nos debería de dar. A los que no estamos en Cristo, a los que no han puesto su fe en Cristo, a los que no han creído en Cristo, estas personas deberían de tener gran temor. Porque aquí dice, tocad la trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos los habitantes de la tierra. Cuando Jesús venga en el aire con sus ángeles gloriosos, las personas en la tierra van a estar temblando. Pero esta verdad sí debería de dar temor a los del mundo. Y hay desesperación al saber que las personas que no han aceptado a Cristo como Salvador van a ser juzgadas y puestas en un infierno eterno. Las personas van a tener mucho temor cuando vean a Cristo que viene y lo van a reconocer. Ellos van a saber quién es Él y lo van a ver con sus ángeles. Y ellos van a tener temor porque van a decir, todo lo que nos dijeron los creyentes, los cristianos, es cierto. Y se van a acordar de estas palabras. Esto es para los que están en la tierra, pero para los que están en el aire. ¿Quiénes son los que van a estar en el aire? Significa que esto será un día glorioso. Los que van a estar en el aire somos nosotros y los que van a resucitar en Cristo. Vamos a explicar esto. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 52. Dice, en un momento, refiriéndose al día del Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. O sea que ya ese cuerpo que van a recibir es un cuerpo nuevo que no va a ser podido tocar con el pecado y corrompido por el pecado. Y nosotros seremos transformados. Vamos a ser hechos perfectos, dice aquí, en un abrir y cerrar de ojos en el día final. Esta verdad nos llena de esperanza y alegría al saber que muy pronto nosotros participaremos en el evento más grande, más glorioso que la tierra ha visto. Que no seremos condenados, pero que seremos libres de nuestros cuerpos corruptos y pecaminosos y encontraremos en el aire, en el cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar, el último punto, caminamos en esperanza cuando nos confortamos en su regreso. Y hemos empezado a hablar de su regreso. Jesús nos promete que un día, cualquier día de estos, Él regresa y nos va a confortar. Porque realmente vivir aquí en esta tierra llena de pecado, corrupción, tristeza, maldad, etcétera, no es lo que Dios quería para nosotros, ni lo que Él quiere. Los deseos de Jesús es que estemos con Él para siempre, alejados de todo este sufrimiento aquí en la tierra. Él nos promete un día que Él va a regresar y nos va a llevar a casa con Él. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:14. Entonces nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que estaban muertos y resucitaron, en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Primero tenemos que entender que cuando Jesús venga, no es algo casual. No, este no será un evento pequeño, este va a ser un evento mundial donde todos podrán ver lo que está sucediendo. Mire cómo Jesucristo describe este gran evento mundial y celestial. Este va a ser un evento grande en el cielo y va a ser un evento grande aquí en la tierra. Mire lo que dice Mateo 24:30. Dice, aquí podemos ver lo glorioso y lo poderoso que va a ser ese día. Y nosotros estamos invitados a reunirnos con Él en el aire. Y vamos a ver eso. Dice aquí, Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Ahí va a venir Jesucristo, lo van a reconocer. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Se van a poner tristes, se van a poner deprimidos. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Se van a deprimir, van a tener miedo, van a temblar todas las tribus. Dos cosas van a pasar con las personas que estén aquí en la tierra. Harán duelo, dice, porque saben que el día de juicio ha llegado para ellos. Va a haber mucho dolor, va a haber temor. Hechos 17:31 dice lo siguiente. Porque Él ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, este es Jesús, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la prueba a todos los hombres, a los que creen y los que no creen, que Él dijo la verdad y que Él iba a resucitarnos a nosotros también. Y dice aquí, prueba a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Imagínese a usted a Jesucristo con sus miles y miles de ángeles que viene bajando del cielo. Todos los habitantes lo van a poder ver y van a tener un temor instantáneo. Pero nosotros no vamos a tener el temor instantáneo porque nosotros sabemos que estamos en Cristo. Jesús promete que se reunirá también con los resucitados y los vivos en las nubes. Ya para terminar. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Qué quiere decir esto? Que los muertos van a resucitar primero. Digamos, estamos aquí en un día normal, digamos que la venida del Señor es hoy. Yo voy a estar caminando, haciendo algo normal, tal vez caminando en la calle, cuando de repente veo a alguien que yo reconozco que estaba muerto y que ahora está vivo. Tal vez un pariente mío, un familiar, un amigo. Y lo veo, yo sé que está en Cristo. De repente Él viene, empieza a levantarse. Y yo también me empiezo a levantar. Y todos los muertos resucitados nos vamos a levantar ahí. Y dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y vamos a ir y en las nubes ahí vamos a estar los resucitados que habían muerto desde el principio del mundo con los que estamos vivos. Y vamos a estar ahí en las nubes. Y después dice, Jesús dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Vamos a estar en las nubes y después vamos a salir al encuentro del Señor en el aire. O sea que aquí vamos a estar en las nubes. Nosotros hemos sido separados de esta tierra, de la tierra que va a ser juzgada. Los que se quedan en la tierra van a ser juzgados. Los que murieron en Cristo van a estar en las nubes. Los que estamos vivos y no hemos muerto físicamente, nos vamos a juntar en las nubes y de ahí vamos a salir nosotros juntos a encontrar a Jesús que viene bajando desde arriba en el aire. Y ahí nos vamos a encontrar y vamos a verlo a Él por primera vez. Ya nuestros cuerpos van a ser cuerpos transformados, van a ser cuerpos nuevos que van a poder flotar o volar, no sabemos. Y lo vamos a ver y vamos a ver a Cristo y nos va a dar una sonrisa bella donde nosotros reconocemos que Él es el que ama nuestras almas, que Él es el que nos quiere. Pero no termina ahí, hermanos. Jesucristo sigue avanzando para abajo y nosotros nos damos la vuelta y vamos detrás de los ángeles y vamos todos juntos porque Jesucristo viene a juzgar este mundo. Todos los que se quedaron en la tierra van a ser juzgados. Pero los que creemos, los que hemos puesto nuestros ojos, nuestra confianza en Jesucristo, vamos a juntarnos con Él en las nubes, lo vamos a encontrar con los otros hermanos que habían muerto antes en el aire. Y dice aquí, y estaremos con el Señor siempre, siempre. Hermanos, por eso es que nosotros tenemos esperanza. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Todo esto que usted está escuchando tal vez por primera vez va a suceder. Quiero invitarlo que si usted no ha puesto su fe en Cristo Jesús, que usted venga y ahí donde está, diga, Señor, yo pensé que te conocía, o Señor, yo no había escuchado esto de tu palabra. Y le diga, Señor, yo reconozco, yo sé que soy una persona pecadora. Yo sé que te necesito, porque la Biblia dice que Jesucristo vino a morir por pecadores, no por sanos, porque no hay ni uno. Todos hemos pecado y todos hemos fallado. Nadie es bueno. Entonces Jesucristo le está invitando, si usted quiere algún día en el futuro, y usted quiere poner su esperanza en Cristo Jesús, usted quiere salir de la depresión, ponga su esperanza en Él y dígale, Señor, yo creo en ti. Y si a usted le cuesta, diga, Señor, yo quiero creer en ti, ayúdame a creer en ti y sácame de esta depresión o líbrame del juicio final. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias por esta palabra que nos exhorta, que nos trae conforte a nosotros los que hemos puesto
nuestra fe en ti, Señor. Te damos gracias que todo lo de esta vida está pasando. Todo el sufrimiento, todas las cosas que están pasando, Señor, son momentáneas. Tenemos algo más grande en nosotros. Tú ya nos perdonaste nuestros pecados. Nos dices el poder para perdonar el pecado de los que nos ofenden y así ser libres de las heridas del pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tus palabras nos traen conforte, nos cuidan, nos dan aliento. Y esperamos, Señor, que así como nosotros las hemos escuchado, que otros que las han escuchado por primera vez también puedan ver con nosotros y ser hermanos en Cristo. Y en el día final, juntarnos con nuestro Cristo en las nubes. En el nombre de Jesús. Amén.